buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comienza ya nuestra mesa redonda informativa Estados Unidos, elecciones y economía, en la que nos estaremos acercando a los acontecimientos relacionados con las próximas elecciones en ese país y todo lo que tiene que ver también con el acontecimiento que tiene lugar desde ayer y hasta hoy, que es la cumbre del G20 que transcurre en Los Cabos, México. Estaremos también acercándonos a los temas de la economía norteamericana. Estados Unidos, elecciones y economía, nuestra mesa redonda en la que hoy contamos con la participación de Cristina Escobar Domínguez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, el doctor Jorge Hernández Martínez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, CECEU, de la Universidad de La Habana, el doctor Luis René Fernández Tavío, subdirector del propio centro, y Elisa Beatriz Ramírez, periodista de Radio Habana, Cuba, quien nos estará acompañando desde la sección de Internet. Hoy en la mesa redonda, a unas horas para que termine este G20, los líderes mundiales quieren dar una imagen de unidad, respaldo a la zona euro y apuesta por el crecimiento. El posible candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Mitt Romney, declaró en una entrevista que si él fuera el inquilino de la Casa Blanca, no ayudaría a Europa. Los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladimir Putin, han expresado su esperanza de un compromiso constructivo con Irán. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, les propongo acercarnos, leer lo que son las reflexiones más recientes del comandante en jefe Fidel Castro, las brevísimas reflexiones que se titulan El universo y su expansión. Dice Fidel: respeto todas las religiones aunque no las comparta. Los seres humanos buscan una explicación a su existencia desde los más ignorantes hasta los más sabios. La ciencia busca constantemente explicaciones de las leyes que rigen el universo. En estos instantes lo ven en momento de expansión, iniciado hace alrededor de 13.700 millones de años. Firma Fidel Castro Ruz, junio 19, 2012, 3:50 de la tarde. Y luego de dar lectura a estas breves reflexiones de Fidel de hoy, digamos que las segundas que también se publican el día de hoy en la prensa, vamos con la noticia del día antes de entrar directamente en el tema Estados Unidos, elecciones y economía. Vamos a lo que es la noticia del día en el momento que ya estamos en la víspera de que se inaugure en Río de Janeiro la cumbre Río+20. La música llamando a unirse en una concentración antes de salir en caminata. En defensa, dicen, de los derechos de las mujeres. Lo que pedimos es que las mujeres seamos aseguradas el mismo derecho en el mundo del trabajo, en la sociedad destinada también a los hombres, es decir, queremos justicia e igualdad. Justicia e igualdad. También piden por la naturaleza. Aseguran que los países industrializados quieren imponer en la conferencia oficial Río+20 sus intereses. Quieren otra vez decir que solo vamos a preservar los bienes si los ponemos precio, si lo transformamos en mercado. Y nosotros estamos diciendo justamente al revés, ¿no? La naturaleza no es una mercancía, no es una mercadería, y queremos justamente una defensa de la naturaleza como parte de los bienes comunes. La protesta recorrió las principales calles de Río de Janeiro, acompañada no solo por brasileños, también por mujeres del continente. Para nosotros esta marcha es unificar la lucha en defensa de nuestra tierra, de nuestra soberanía alimentaria. Venimos aquí y sabemos que esta economía verde que nos quieren imponer es para poder seguir haciendo la migración forzada del campo a la ciudad. El movimiento Sin Tierra unido a las demandas y a la exigencia de una reforma agraria. El movimiento Sin Tierra pide, en primer lugar, justicia para todas las mujeres del mundo, ¿no? Que la tierra y el patriarcado, la tierra para comercio y para el patriarcado sea extinta. Una manifestación que, según sus organizadores, reunió a más de 7.000 personas levantando sus voces. Cientos de movimientos sociales debatieron sobre un acuerdo global que salve a nuestro planeta. Temas como el desempleo, las migraciones, soluciones de desarrollo sostenible
en crisis económicas y financieras, y también en el debate por la lucha contra la pobreza. Estos fueron tratados durante la reunión previa a la cumbre. El borrador del texto final será entregado a las delegaciones oficiales justo antes del inicio de la conferencia que arranca mañana. Todos los compromisos son buenos compromisos por naturaleza, pero comúnmente expresamos nuestro descontento. Nadie está contento y eso en las negociaciones y discusiones de las Naciones Unidas es una expresión que captura el sentimiento de que a pesar que un país no puede obtener de inmediato todo lo que desea, el espíritu de compromiso y solidaridad es probablemente igual de importante que lograr que cada país satisfaga sus necesidades, lo cual no es posible. Y bueno, las noticias llegadas desde Río de Janeiro dicen que en medio del caos vehicular producido por desvíos de tránsito y anillos de seguridad, ya comenzaron a llegar a esa bellísima ciudad brasileña las delegaciones oficiales que participarán en la cumbre Río+20. En el transcurso de la jornada se esperaba el arribo de las primeras 50 comitivas oficiales que se sumarán a partir del miércoles a las deliberaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida también como Cumbre Río+20. Las estrictas medidas de seguridad adoptadas por las autoridades brasileñas con el fin de garantizar el normal desarrollo del cónclave comenzaron a generar embotellamiento en las principales avenidas de la capital carioca. Y tras 15 horas de negociaciones, Brasil anunció ya que presentará hoy un texto consolidado sobre la declaración final de esta cumbre en una carrera contrarreloj, porque mañana, como ya decíamos, se inaugura la cumbre donde se espera la participación de al menos 94 jefes de Estado y de Gobierno. Tenemos un texto en el que vamos a incorporar al máximo las preocupaciones y cuestionamientos hechos por los participantes. Hicimos lo que había que hacer, cerrar un texto, dijo el canciller brasileño Antonio Patriota a las 3 de la tarde de este martes en conferencia de prensa. Y bueno, este cable de AFP ahora mismo dice que también, otra noticia que habíamos comentado antes y que vamos a comentar luego, tienen que ver con los líderes G20 que también se disponen a cerrar su cumbre en Los Cabos, México, con un compromiso para impulsar políticas de crecimiento. Pero con ese tema vamos ya a entrar a nuestro tema, valga la redundancia, de hoy: Estados Unidos, elecciones y economía. Acompáñenos. Bueno, y realmente ahora sí, vamos a entrar en el tema de la cumbre del Grupo de los 20, las élites económicas del mundo que acaban de, parece terminar de ponerse de acuerdo por lo menos en algo en Los Cabos, México. Dice que se disponían hoy a cerrar su cumbre con un compromiso para impulsar políticas de crecimiento, pero un llamado a apoyar al euro, aunque con la exigencia a los europeos de que definan soluciones colectivas concretas a su crisis. Los países emergentes dieron un paso adelante y aportaron más capital para reforzar el cortafuegos anticrisis que construye el FMI, que a partir de ahora contará con 450.000 millones de dólares en capacidad de préstamo para naciones en problemas. Esta séptima cumbre del G20 llegó en medio de una crisis feroz y compleja en Europa, en la que el propio futuro de la moneda única está en cuestión sobre las profundas divisiones entre sus Estados miembros. Esa inestabilidad no se resolvió a pesar de los resultados del domingo de las elecciones griegas que dieron la victoria a los proeuropeos. Los líderes del G20 mantuvieron una larga cena de trabajo el lunes en la que el tono fue abierto, según reconoció la líder alemana Angela Merkel. El diálogo fue franco y directo sobre los problemas de todos los países, dijo ella a los periodistas este martes. Esta larga discusión ha sido un progreso en el sentido de que nos permite individualmente ver cómo somos percibidos en el resto de Europa y del mundo, reconoció por su parte el primer ministro italiano Mario Monti. De su lado, la presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo en rueda de prensa antes de dejar Los Cabos que percibió un consenso de que no alcanza solo con políticas de austeridad, sino que se necesita estímulo fiscal a la inversión. Indicó: hay un clima de preocupación y cooperación entre las naciones desarrolladas y emergentes ante la crisis que golpea a Europa, dijo la presidenta
Dilma Rousseff antes de dejar Los Cabos y partir hacia su país, donde comienza mañana la cumbre del clima. El choque de posturas en Europa entre Alemania, que pregona políticas de austeridad y recorte del gasto como antídoto contra la crisis, y naciones como Francia, que son partidarias de una cierta expansión del gasto público como forma de impulsar el crecimiento, fue uno de los temas centrales de los debates. Según el borrador de la declaración final, el G20, que agrupa el 90% del Producto Interno Bruto del planeta, se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para reforzar el crecimiento y restaurar la confianza. En caso de que la situación económica se deteriorara más, los países que disponen de suficiente margen de maniobra fiscal están dispuestos a coordinar y aplicar las medidas presupuestarias apropiadas para apoyar la demanda interior, añade el borrador en referencia a países como Alemania. Actuaremos conjuntamente para reforzar la cooperación, la recuperación y responder a las tensiones en los mercados financieros. Los miembros del Eurogrupo en el G20 se comprometieron a tomar las medidas para salvaguardar la integridad y la estabilidad de la zona euro. Insisto en el hecho de que necesitamos más Europa y una cooperación más profunda, declaró Merkel. Los mercados esperan que cooperemos más estrechamente. Europa debe contar con su propia respuesta, declaró por su parte el presidente francés, François Hollande. Estas son algunas de las noticias que están circulando ahora mismo en los cables y a través de internet, pero yo les propongo también ver cómo lo vieron las televisoras extranjeras. A unas horas para que termine este G20, los líderes mundiales quieren dar una imagen de unidad, respaldo a la zona euro y apuesta por el crecimiento. Pero crecer es complicado con un euro renqueante. Mucha de la atención se ha centrado en Europa, pero ha llegado el momento de que todos nos unamos para estabilizar el sistema financiero mundial y evitar el proteccionismo, para que la economía crezca y se creen empleos, ha declarado el presidente Obama. Quizá esta declaración fue la que acabó de convencer a los países emergentes más importantes, los denominados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para incrementar sus aportaciones al Fondo Monetario Internacional y fortalecer su fondo anticrisis hasta los 456.000 millones de dólares, unos 360.000 millones de euros. De ese fondo salió, por ejemplo, buena parte de la financiación del segundo rescate griego, cuyas condiciones no cambiarán, insiste Merkel. Porque en Europa las elecciones no sirven para poner en cuestión los acuerdos ya firmados, ha dicho. ¿Y por qué esta aportación millonaria repentina al FMI? Sobre todo porque los BRICS han visto la ocasión para exigir más poder de voto dentro de ese organismo. Todos quieren salir reforzados de este G20, la Unión Europea en su camino para superar la crisis y Estados Unidos y el resto de potencias desarrolladas para evitar un posible contagio. Y con más noticias vamos hasta la posición de internet con Elisa Beatriz. Adelante. Sí, buenas noches Arlene y buenas noches también a los que nos acompañan en la mesa redonda de hoy. Nuestro recorrido por la web comienza haciendo énfasis en el carácter económico y financiero que predomina en esta cumbre del G20 que se desarrolla en la ciudad de Los Cabos, en México, a donde asisten los integrantes de este grupo de las mayores economías del mundo y además las economías también emergentes. En pantalla tenemos ya nuestro primer cable que lo da la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina con el titular Economía Mundial a debate en cumbre del G20 en Los Cabos, México. Ahí mismo podemos ver que este es el tema central de la reunión, alrededor del cual, por supuesto, giran debates confrontados. ¿Por qué? Pues tenemos también otro titular que nos dice que el G20 busca consenso para crecimiento, un titular de La Voz del Mundo, en el que nos ilustra cómo estos confrontamientos que hay en el G20 a raíz de que no solamente están las grandes potencias del mundo integrando este bloque, sino también las economías emergentes, y no siempre pueden ponerse de acuerdo los intereses de países como Rusia y China con otros países como Francia y Estados Unidos, como hemos visto anteriormente. En este titular que habla del consenso financiero que tratan de buscar estas potencias, vemos que hay un potente enfrentamiento entre el criterio que sostiene Obama, por ejemplo, referente a esa receta que él ha aplicado desde la Casa Blanca de la inversión pública para estimular el crecimiento, y lo que sostiene, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, que es defensora a ultranza de las reformas estructurales y la disciplina financiera.
También vemos estos confrontamientos en el otro cable que nos dice que el G20 dará ultimátum a la Unión Europea ante crisis. O sea, estos países están exigiendo a la Unión Europea que asuma sus responsabilidades, pues focalizan allí el nido de la crisis, el origen de la crisis, que bueno, también se están peloteando un poco la gente los países de Europa y Estados Unidos. Vemos también que de otro lado la cadena multinacional Telesur está diciendo que exigen al G20 nuevas políticas para salvar a la gente. Supuestamente ese es su lema, salvar a la gente. Y entonces la cadena Telesur nos dice que en la Cumbre de los Pueblos, que se realiza en la ciudad mexicana de La Paz, o sea, en la capital de Los Cabos, los movimientos sociales critican las políticas económicas propuestas por el G20, que se preocupan por salvar a los bancos y se olvidan de la población. Aquí vemos otra mirada hacia esta cumbre, que son los encuentros bilaterales que tuvieron lugar durante los días previos también. Dentro de ellos el más importante o el más resonado fue el encuentro entre Obama y Vladimir Putin, el actual presidente recién electo de Siria. Este es el primer encuentro que tienen ambos primeros mandatarios luego de la elección de Putin, y trataron temas candentes en la geopolítica internacional, como es el tema de la crisis política en Siria y el tema de la carrera nuclear con fines pacíficos que desarrolla Irán. En este momento, el titular nos dice que Obama y Putin piden un alto el fuego en Siria. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los medios en la prensa digital están tratando de reflejar un aparente consenso. En este caso El Mundo, un medio español, nos ilustra este consenso. También tenemos El Universal, que nos dice que Obama y Putin encuentran puntos comunes para resolver conflictos sirios. Pues Putin admitió que ambos encontraron puntos de consenso sobre Siria y en torno a otras cuestiones como las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. ¿Qué es lo que pasa? Que hay otros medios que están dando otras visiones contrapuestas, como es la cadena Telesur, que nos dice que Estados Unidos y Rusia no logran consenso para resolver el conflicto. O sea, puede ser que ambos hayan dicho que hay que resolver el conflicto, pero no llegan a ponerse de acuerdo en la vía, la manera efectiva en que pueden llegar hasta ese punto. Entonces, paralela a este encuentro bilateral también tuvo lugar otros encuentros del presidente Obama con el presidente Calderón, que es el anfitrión de la cita, así como de Calderón con otras economías importantes para el desarrollo mexicano, como lo son Italia, Alemania y bueno, el propio Estados Unidos. Tenemos en cuenta también que estas reuniones sirvieron de escenario para tratar de consensuar puntos respecto a la crisis económica que actualmente está afectando a estas potencias. Y bueno, vemos que durante la gestión que ha hecho Calderón al frente del grupo de los 20 se ha trazado dos líneas fundamentales, y una es tratar de buscar estas alternativas a la crisis y por otra parte trazar una agenda a mediano y largo plazo para no volver a caer en esta debacle que está afectando a todos los países del planeta. Hemos recorrido la web y hemos visto que a pesar de que tratan todos de lograr un consenso en cuanto a esta crisis política e incluso a reactivar el sistema financiero, pues aún existen algunas diferencias y divergencias que tratarán de limar a partir de esta reunión en Los Cabos, en México. Bueno, por lo menos a través de los medios y de las imágenes, que no siempre coincide con la realidad. Estaba leyendo, por cierto, tú hacías alusión al supuesto consenso de Estados Unidos y Rusia en relación con Siria o con Irán y su programa nuclear. Y hay aquí en este minuto una noticia de la agencia francesa de prensa fechada en Washington, a partir de un titular de Washington Post, dice: Estados Unidos e Israel colaboraron para crear el virus informático Flame como parte de una estrategia para robar información sobre el programa nuclear iraní, informó el Washington Post este martes. El diario, que cita autoridades occidentales con conocimiento del caso, dijo que el software malicioso estaba destinado a espiar la red informática iraní
copiar archivos y recabar información de inteligencia para usarla en su campaña de guerra cibernética. El Washington Post dijo que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense y la CIA trabajan con autoridades militares israelíes sobre este proyecto. Varios reportes vincularon a Israel y Estados Unidos con Flame y otro virus llamado Stuxnet, que causó en el 2010 el mal funcionamiento de centrifugadoras, parte del equipamiento de enriquecimiento nuclear iraní. Autoridades estadounidenses no hablaron públicamente del asunto, excepto para declarar que enfocan sus esfuerzos en Internet como parte de una estrategia de defensa e inteligencia. Gracias, Elisa. Y bueno, Cristina, ahorita estábamos escuchando tu voz en off en uno de los reportes de la cumbre de G20, porque has seguido tú de cerca desde la redacción internacional del sistema informativo. Me gustaría comentar un poquito el liderazgo o la presencia de Obama, porque se ha buscado también presentarlo desde los grandes medios como un liderazgo permanente ahí. Luego podríamos analizar más sobre esto, pero me gustaría comentar un poquito qué ha hecho Obama para ser tan destacado en los medios. Bueno, buenas tardes a la audiencia de la mesa. Sí, Obama ha tenido unos días bien agitados, una agenda muy agitada, sobre todo alrededor del tema de la crisis europea. Él ha mostrado mucha preocupación durante esta cumbre del G20 sobre esto, sobre todo porque alude que la relación entre ambas economías implica que la economía norteamericana se puede contagiar de otra debacle que empeore las circunstancias en Europa, y eso es una manera también de explicar la situación nacional que él tiene, y además de explicarla y también un poco de justificarla, teniendo en cuenta que uno de los puntos en los que más se le cuestiona a él y lo que más le está interesando a la población norteamericana precisamente es el tema económico. Y bueno, para eso, días previos se reunió con Angela Merkel, la canciller alemana, para un poco que darle sugerencias sobre lo que debe hacerse y exportar el modelo que él ha venido llevando en Estados Unidos hacia Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué es que le importa también la crisis a Obama? Bueno, sus agentes de campaña también han llegado a decir que la clave de que Obama gane está en que Europa se recupere de la crisis. A esa importancia eleva el tema de la crisis europea, cuando además eso se está convirtiendo también en un problema entre Romney y él. Eso también está siendo un motivo de debate entre ambos. Además, Obama, ¿qué es lo que está diciendo con respecto a Europa? Él defiende la austeridad, defiende la disciplina fiscal. De hecho, Obama y varias delegaciones presentes en el G20 se mostraron contentos con el resultado de las elecciones griegas del domingo, al punto de decir que era algo positivo, ya que al haber ganado el partido, la coalición de partidos pro austeridad, la nueva democracia y PASOK, el socialista PASOK, que además tienen planificado continuar medidas que han afectado y que han llevado a la calle al pueblo griego en reiteradas ocasiones porque realmente afectan la situación social, pero van a cumplir las promesas europeas y hay un relativo alivio, así lo han dicho, porque ganó esta coalición conservadora en Grecia. Ellos iban a reunirse, Obama se iba a reunir, parece que en una especie de debate sobre qué hacer la crisis, con Hollande, con Merkel, con Monti, con Cameron, pero por cuestiones de agenda esto no se dio. Pero quizás lo más interesante que tuvo Obama y lo más mediáticamente citado, como ya lo mencionaba Elisa, es lo que tiene que ver con política exterior y con lo que está sucediendo a nivel internacional. La reunión con Putin fue muy citada por los medios precisamente alrededor de temas como el escudo antimisil en Europa, que es algo que le preocupa mucho a Rusia, a Moscú, y de hecho Putin está tratando de gestionar diplomáticamente un acuerdo vinculante que impida que Estados Unidos pueda usar ese escudo antimisil en un caso de tensión bélica. Pero el tema Siria, por supuesto, volvió a ser un asunto, sobre todo cuando las tensiones han aumentado en los últimos días tras la acusación de Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana, de que Rusia estaba vendiendo helicópteros al gobierno de Bashar al-Assad, cuando ellos, eso resulta un poco irónico teniendo en cuenta que ellos han aceptado, ellos han declarado que han ayudado logísticamente al menos a los insurgentes sirios. Pero bueno, en este contexto de tensiones, Putin aprovecha esta reunión del G20, que además es la primera reunión de importancia multilateral que él asiste después que fue elegido presidente de Rusia una vez más, y en el diálogo, según las imágenes que se mostraban, ellos dos estaban sentando posiciones más que realmente llegando a un nivel de consenso en lo que estaban hablando, ¿no? Es decir, yo pienso esto y yo pienso esto, pero no tenemos, es decir, en Siria hay que acabar con lo que está sucediendo, pero las vías no son las mismas. Es decir, Obama todavía continúa diciendo que hay que derrocar a Bashar al-Assad, y Rusia se mantiene en una posición de respetar la soberanía de Siria y además no inmiscuirse mucho menos con una intervención militar. Y por supuesto el tema Irán.
que continúa siendo un asunto de debate, de diferencias entre ellos dos, porque supuestamente, de acuerdo a algunos titulares de algunos medios, Obama reconoció el derecho de Irán a la energía, el desarrollo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Un derecho que Obama no le tiene que adjudicar a Irán, porque Irán, como signatario del Tratado de No Proliferación, tiene derecho a desarrollar la tecnología nuclear con fines pacíficos, pero es muy interesante que discursivamente él diga esto, porque el cuestionamiento hacia Irán no es sobre la tecnología nuclear con fines pacíficos, sino que este programa está enmascarando un programa militar que sí tiene la intención de construir la bomba, que eso es lo que ellos dicen, y por lo cual hay que estar, por lo cual le tienen puesto tantas medidas unilaterales, tanto Europa como Estados Unidos, a Irán, medidas económicas sobre todo. Entonces, no se dicen las cosas por gusto, hay que entender bien que en política nada pasa por gusto. Entonces yo pienso que Obama en esta cumbre del G20 lo que ha intentado es un poco que compensar, es decir, volver a aprovechar el espacio para recuperar su liderazgo, es decir, o al menos reconstruirlo a partir de estas circunstancias de tensión a nivel internacional como Siria, Irán, la crisis financiera internacional, y de paso encontrar bastantes relaciones entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa como una forma de justificar lo que está pasando en su país. Más adelante quizás el especialista en economía que tenemos sobre Estados Unidos en la mesa pueda un poco ampliar sobre esto, pero yo pienso que por ahí andaba sus intenciones, dialogar con sus aliados europeos, pero sobre todo estableciendo muchas relaciones. La importancia de la crisis europea, lo cual digamos que de pronto le importa más que nunca la crisis europea en un momento, a 5 meses de las elecciones, donde lo que más le cuestiona es el desempleo y los problemas de la economía en su propio país. Bueno, es muy, digamos, se relaciona mucho con esto que tú comentas, una nota que publica El Economista de España que dice: el codirector internacional de la campaña de reelección de Barack Obama, Juan Verde, ha calificado este martes de impensable que Estados Unidos no participe de forma directa en la solución de la crisis europea, y ha elogiado el modelo económico actualmente aplicado en Estados Unidos, en el que la austeridad no está reñida con el crecimiento y que ha permitido alcanzar, cito, unos índices bursátiles semejantes a los anteriores a la crisis. No concebimos una recuperación económica ni volver a la senda del crecimiento sin una Europa fuerte, unida y estable, declaró Juan Verde, nacido en 1971 en Tel de Canarias, en el programa Los Desayunos de Televisión Española. Estados Unidos tiene que participar ante la situación actual, que no es de Estados Unidos ni de Europa, preocupa al mundo entero. Lo que me llama la atención es el hecho de que sea su codirector internacional de la campaña de reelección quien diga esto, lo que me hace pensar que también fue tomada G20 como una oportunidad publicitaria, ¿no? Sí, sin duda. También, como te venía comentando, este señor que además ha participado en otras campañas electorales anteriores, Juan Verde, de origen español y que maneja un poco la campaña Obama a nivel internacional, lo ha dicho y él ha elevado, era la cita que tenía sobre que es clave la recuperación de Europa, porque a nivel interno el mundo en el desempleo de un 8,2%, un nivel de descontento con la economía nacional, y además medidas, porque ellos han intentado resolver los problemas económicos sin si no han salido del estancamiento de la crisis económica, y entonces evidentemente este momento en el que se reúnen con tanta atención mediática es una manera, de aparentar que hay una intención de multilateralismo, de cooperación, de un aumento de la diplomacia como vía para resolver los conflictos, y además, de paso, justificar que lo que está pasando tiene que ver con Europa, sin mencionar, por cierto, que la crisis tuvo como epicentro precisamente Wall Street, precisamente en Estados Unidos. Bueno, y una de las más regañadas, yo no diría regañadas, pero de las orejas quizás que más se habló fuera de los españoles, dice que el grupo de los 20 pidió a España claridad sobre los detalles de cómo y cuándo pedirá fondos, según dijo Angela Merkel hoy, quien detalló que el tema de la ayuda a la banca española se trató en la reunión de la cumbre que cerraba esta tarde. La canciller alemana habló de la necesidad de que la solicitud de ayuda de España se formalice pronto, y España debe aclarar que va a presentar pronto su petición. Se ha hablado en el G20 de este tema, se ha hablado de que es muy importante que haya claridad y cómo será esa ayuda de petición española. De acuerdo con la Merkel, en la cumbre hubo amplio consenso en que España reciba ayuda en el momento en que se sepa el detalle de los informes externos que se han pedido sobre la cartera crediticia de la banca española, muy expuestas a los activos tóxicos inmobiliarios. Bueno, llama la atención también Verde que no se haya referido al drama que está viviendo España en este minuto, ya que está tan preocupado su presidente sobre el tema. Pero yo les propongo ver brevemente este video de Putin y Obama en la cumbre de G20
para volver con el tema del liderazgo norteamericano, ahora con el profesor Jorge Hernández. En un comunicado conjunto emitido tras una reunión en Los Cabos, México, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Rusia, Vladimir Putin, han expresado su esperanza de un compromiso constructivo con Irán a través de las conversaciones con el Grupo 5+1. Además, han declarado que su objetivo común es resolver el caso nuclear de Irán según los principios de un enfoque por fases y el principio de reciprocidad. Según el mandatario norteamericano, todavía hay tiempo y espacio para buscar una solución diplomática a la disputa sobre el Pacífico programa iraní de energía nuclear. Y antes de darle entrada a Jorge, parece que ya se reunió Cristina Obama finalmente con todos los líderes de la Unión Europea. Este cable fechado en ANSA tiene solo unas horas, es desde las 2 de la tarde. El presidente de Estados Unidos analizó hoy la crisis de la zona euro con los líderes de Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido, así como del Consejo de la Comisión Europea en el marco de la cumbre del Grupo de los 20. De acuerdo con fuentes diplomáticas, en la reunión estuvieron Obama, el jefe del Ejecutivo español Mariano Rajoy, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande, los primeros ministros de Italia Mario Monti y del Reino Unido David Cameron, y los presidentes del Consejo Europeo Herman Van Rompuy y de la Comisión José Manuel Durão Barroso. Según fuentes de la Unión Europea, Obama se mostró comprensivo con la situación que atraviesa la eurozona y respaldó las medidas adoptadas hasta el momento en la zona euro, esperanzado en que den resultados. Se había reunido a solas ya el lunes con Merkel y, de acuerdo con el vocero de la Casa Blanca Jay Carney, el mandatario salió animado de un encuentro en el que dialogaron de la importancia de tomar medidas para promover la estabilidad financiera y aumentar la integración europea. Creo que por eso están tan contentos con que en Grecia hayan ganado los partidarios de sostener el euro. Jorge, ¿tiene uno la impresión, después de ver este diálogo de tanta cámara, a pesar de que fue breve, y de todas estas noticias, de que Estados Unidos se está replanteando seriamente su liderazgo mundial? Bueno, de cierta manera es una intención y una problemática que se viene dibujando, podría decirse, desde el último decenio con mucha fuerza, pero como se ha visto acá en las noticias a través de internet, lo relacionado con la reunión del G20 y el análisis que hacía Cristina, pone sobre la mesa directamente, una vez más, todo esto. Es como una carretera de dos vías. De una parte no se puede hablar del estado del sistema mundo, de la economía mundo, del sistema global de relaciones internacionales sin mencionar, sin involucrar a los Estados Unidos, y de otra parte tampoco es posible examinar o comprender el lugar y papel de los Estados Unidos fuera de su frontera sin tomar nota de los impactos posibles, de los límites, de los alcances que tienen el despliegue de su política exterior. Este es un tema, por tanto, que tiene como dos grandes dimensiones. De una parte estarían las tendencias, las características que tiene el sistema mundo en la actualidad, lo que la diferencia, por ejemplo, de dos contextos importantes, el que siguió a la Segunda Guerra Mundial de una manera inmediata durante fines del decenio de 1940 y toda la década de 1950, o el periodo de 1980, en el primer caso con el gobierno de Truman y de Eisenhower, en el segundo el gobierno de Ronald Reagan y de George Bush padre, fijan puntos de referencia muy importantes desde nuestro punto de vista para poder entender lo que está aconteciendo hoy, porque el mundo es distinto, sus tendencias, los actores. Antaño teníamos a la Unión Soviética y el sistema de países socialistas basificados en Europa del Este, que hoy ya no existe, y desde otro punto de vista, el poderío que tenían los Estados Unidos atendiendo a los aspectos de su dinámica interna, económica, ideológica y política, son muy diferentes de los que encontramos hoy. Por eso, hablar del liderazgo mundial se traduce, según muchos autores, en una discusión sobre la hegemonía o la capacidad, diríamos que ilimitada, del poderío estadounidense. La hegemonía se entiende a veces como esa capacidad manifiesta en todos los planos a través de múltiples indicadores, y es lo que ha hecho que muchos autores, de los que se reproducen artículos a veces en los sitios alternativos, en rebelión.org, en aporrea.org, en nuestra prensa también, y Manuel Wallerstein, en un nombre muy conocido, un sociólogo, un historiador, Paul Kennedy, Atilio Borón, el sociólogo también, en nuestro país el politólogo Carlos Alzugaray, han hablado de esto y han dicho hasta qué punto está declinando el poderío de Estados Unidos, una hegemonía
en crisis. En y cuestión, esto por lo se menos puede en decir cuestión. que es así. Lo que pasa es que desde una perspectiva dialéctica habría que entenderlo como un fenómeno relativo. Realmente, si tomamos en cuenta los diferentes componentes de esa hegemonía, de esa capacidad de liderazgo y lo contrastamos el presente con el periodo que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial o con la década de 1980, podemos encontrar que es un liderazgo deteriorado, una capacidad, pudiéramos decir, limitada. Y aquí hay que tomar en cuenta que, si bien, como se ha visto en el análisis de Cristina y en la información que está saliendo ahora mismo en Internet, la economía es la espina dorsal del sistema mundo, es la columna vertebral, es el elemento más sustantivo, pero no es el único. Entonces, la economía de los Estados Unidos ha sufrido procesos de estancamiento, procesos de retroceso, ha habido procesos de crisis, actualmente lo vemos, una crisis que no es solo de la economía de los Estados Unidos, tiene que ver con la crisis del sistema mundial de relaciones internacionales, por eso se dice que es una crisis sistémica también. Si lo analizamos desde el punto de vista de los indicadores de la economía, esto es bastante notable. En el campo productivo los Estados Unidos siguen siendo un actor muy importante en términos económicos, pero no así desde el punto de vista financiero, para poner un pequeño detalle. Y a la vez que encontramos el ascenso de otros países que han adquirido una voz cantante creciente, un rol afirmativo en la dinámica mundial. Se trata de naciones emergentes, en unos casos de economías pujantes, muy dinámicas, que van ganando una presencia en todo el mundo, como China, la India, Brasil, se han mencionado acá ya estos países, sí. Pero esto es lo que explica, para decirlo rápidamente, toda la relatividad de esa declinación y de ese cuestionamiento de la hegemonía. En parte tiene que ver con dificultades propias, con estancamiento, retroceso y crisis de ese Estado, los Estados Unidos, y de otra parte tiene que ver con el ascenso de otros países cuya beligerancia les hace adquirir un lugar preponderante en la economía y otros terrenos. Regresando a la importancia de la economía para entender el liderazgo y reteniendo lo anterior, habría que agregar entonces que desde el punto de vista estratégico militar de la tecnología bélica, los Estados Unidos están en un primerísimo lugar. Ahí pudiéramos decir que son tan competitivos y sobresalientes como lo fueron en la década de 1980 apuntada, en el decenio de 1950 también, y en otro terreno no menos importante que este, que ha adquirido una importancia renovada y muy visible en los últimos años, que es el campo ideológico propagandístico que hoy día calificamos como el terreno mediático, aludiendo a su presencia y a su funcionalidad y alcance en el terreno de los medios de comunicación. Y en paralelo con la propia guerra cibernética también, como se estaba, esta misma nota que yo leí ahorita. Sí, es muy interesante, qué bueno que lo anotas ahí, porque incluso en el actual gobierno de los Estados Unidos, con la administración Obama, este llamado al uso del poder inteligente y del poder suave tiene que ver con todo esto que tú estás señalando. Es una presencia casi que omnipresente, es una capacidad de dominación sutil donde se mezclan todas estas nuevas tecnologías con los espacios más tradicionales, como pueden ser ya en el siglo XXI la televisión, los seriales televisivos, las películas, la venta de valores, la venta del modelo de democracia civil, no solamente de los bienes a consumir. Desde estos puntos de vista no hay duda entonces, si alguien dice, caramba, ¿cómo es posible pensar que está declinando el liderazgo mundial de los Estados Unidos si usted puede encontrar las marcas en electrodomésticos o en las figuras de los superhéroes, Spider-Man y Superman y todo esto prácticamente en todo el mundo? Hay que verlo desde esta mirada, digamos, que compleja. Desde el punto de vista de la capacidad de acción unilateral de los Estados Unidos en el campo del intervencionismo militar, o en el campo de la imposición unilateral desde un solo lado de sus decisiones entre organismos internacionales, se pone de manifiesto en estos casos que la hegemonía o la capacidad de dominio en el terreno mundial ha mermado en comparación con otras épocas. Desde el punto de vista de las posibilidades económicas, toda vez que los componentes internos le ponen cotas, le ponen límites a la actuación exterior de los Estados Unidos, queda claro que no están como en otros momentos en que podían llevar aventuras bélicas de intervencionismo militar en varias partes del mundo. ¿Qué hubiera pasado en el decenio de los 50 bajo la llamada Guerra Fría, con Truman, con Eisenhower? ¿Qué hubiera pasado en el decenio de 1980 durante la llamada revolución o contrarrevolución conservadora, con la doble administración de Reagan, con el gobierno único de Bush padre, con procesos nacionalistas radicales, con una proyección revolucionaria, como desde el año 98 la revolución bolivariana en Venezuela?
esto hubiera generado reacciones intervencionistas, probablemente a la luz de los propios códigos de la Guerra Fría y del anticomunismo y del enfrentamiento a todas las fuerzas radicales de izquierda que tanto han nutrido la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo han podido hacer? Porque las condiciones no lo permiten. Por eso decíamos también que cuando lo comparábamos con estos periodos anteriores, la economía de los Estados Unidos está afectada en el terreno estratégico militar, tiene preponderancia también en el campo mediático, ideológico, la propaganda y todo esto que tú añadiste, pero desde el punto de vista de la capacidad de imponer una diplomacia unilateral y un consenso, una aceptación o una subordinación, ¿no?, ante los imperativos de Washington, es algo que está muy limitado. De ahí que la mirada debe ser compleja, por eso insistimos en que debe ser una valoración más bien dialéctica que apunte, que recupere, retenga la relatividad de esa declinación o de esa crisis. No es absoluta. Claro, de todas maneras el periodismo siempre tiende a simplificar un poco. Me voy a permitir simplificar en cierto sentido. La simplificación es útil y oportuna. No, y me dice si es de esta manera como debo verlo. A ver, en cuanto a hegemonía, el imperio mantiene y ha incrementado la hegemonía en varios campos. Lo que está absolutamente deteriorado es lo que podríamos llamar el liderazgo. Es decir, no hay realmente un liderazgo político, no se puede hablar hoy de un liderazgo político. Se puede decir de esa manera, también se podría decir que lo que es la capacidad de dominación está muy visiblemente manifiesta, entendiendo el poder bruto, el poder militar, algunas dimensiones de esa hegemonía en el campo ideológico, pero el factor ejemplarizante, la capacidad de credibilidad, eso se ha visto afectado. Hay una erosión de la imagen mundial de los Estados Unidos y una limitación también de los alcances materiales, como en las aventuras militaristas. La crisis que ha tenido la imagen de Estados Unidos a partir del uso de la tortura y todo esto, con el legado que dejó W. Bush, es terrible y apunta en esta línea. Yo creo que los términos pueden variar, pero la idea tú la recoges muy bien, de una manera muy clara, muy gráfica. No, quería decir eso porque realmente creo que también en eso se centró el trabajo de los jefes de campaña de Obama, ¿no? Sí. Desde que nos engañaron con la idea de que podía ser protagonizar un cambio que nunca llegó totalmente, está esto, que más imagen que otra cosa. Es decir, evidentemente lo que se trata es de rescatar esa imagen que es la que está muy deteriorada. Sí, aunque hasta la fecha, en este caso que tú señalas, habría que decir que no le ha ido tan mal a Obama. Es decir, en el campo de la política exterior ha logrado concitar muchos tampoco era muy difícil, era muy difícil de ganar el antecedente, ¿verdad? Lo que dejó W ya se sabe. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Cuando nadie se lo imaginaba, volvió. Y ese gran político de la cumbre de Río de 1992 fue Fidel Castro. Y eso tiene un nacimiento igual que un río. Hay un momento de origen y el pensamiento de Fidel. A cada momento es el encuentro con una naturaleza y una isla que él se preocupó, Fidel, de conocer detalladamente, por arriba y por debajo, como submarinista, como pescador, como cazador, como hombre del monte, como guerrillero, siempre apreció aquella bondad y generosidad de la naturaleza que nos amparaba a todos. Caudal de río lo veremos próximamente en nuestra mesa redonda a propósito de la cumbre Río +20 que se inaugura mañana en Río de Janeiro, en Brasil. Y siguiendo con la línea de lo que estábamos acercándonos, a pesar de que hoy estamos hablando de Estados Unidos en concreto, pero hay que ir necesariamente de vuelta a esta cumbre del G20 y el papel que trató de desempeñar, o no sabemos si, no podemos afirmar exactamente que lo haya conseguido Estados Unidos dando un poquito de lecciones económicas. Vamos a ver tal cual lo vio la cadena Telesur y regresamos entonces para analizar con Luis René este tema. Luego de la sesión plenaria al noreste del país, los jefes de Estado y de Gobierno se reunieron para tomarse la foto oficial. En el discurso de apertura, el presidente anfitrión, Felipe Calderón, ratificó la necesidad de acordar un plan de acción para lograr un desarrollo sostenible
de los países. Un programa verdaderamente integral para el desarrollo humano sostenible que queremos. Un programa como el que todos anhelamos para nuestros pueblos, que permita recuperar el crecimiento, generar empleo, proveer condiciones de igualdad de oportunidades que generen justicia y desde luego que cuente este plan con mecanismos adecuados para darle un puntual y adecuado seguimiento. Bueno, quizás no responde a mis expectativas respecto a lo que había en este video, pero yo lo que quería insistir sobre todo en las veces que Estados Unidos y luego su asesor de campaña, el señor Verde en Europa, estaban declarando que el futuro de Obama parece muy ligado a la recuperación europea, pero sobre todo se advertían estas declaraciones las críticas estadounidenses a la política económica actual europea de estricta austeridad. Verde subrayó que sería irresponsable que Estados Unidos le dijera a Europa lo que tiene que hacer, porque es independiente, soberana y debe tomar decisiones internas en función a lo que estime más oportuno. Pero en Estados Unidos creemos que la austeridad y la disciplina fiscal no van reñidas con el crecimiento y hemos apostado por invertir en ciertos sectores estratégicos de la economía y ha sido una apuesta que ha dado buenos resultados. Es decir, poniéndose, Cristina lo adelantaba un poquito, Luis René, en el papel de nosotros sabemos por dónde se sale, algo así, ¿no? ¿Salió realmente Estados Unidos ya de los avatares económicos, está en condiciones de dar lecciones de por dónde se sale de la crisis? Bueno, a mí para nada me parece que ese es el caso. En primer lugar, habría que recordar de dónde sale el G20, del G7, del G8. ¿Y por qué G20? Porque precisamente este grupo de países ya no era capaz de establecer ninguna coordinación de política que pudiera resolver los desbalances del mundo, y por eso apelan a estos nuevos países emergentes que sin duda están ganando terreno, los BRICS, pero que no tienen todavía la dimensión y el impacto en la economía global ni en ninguna otra esfera que pueda realmente lograr solventar los desbalances que existen. El problema de Estados Unidos, de la economía norteamericana, hay que entenderlo como un problema estructural. Yo diría que se está viviendo lo que podría llamarse la trampa introducida por la contrarrevolución conservadora a finales de los 70 y principios de los 80, donde se llevaron a cabo toda una serie de cambios estructurales y tendencias de política económica de las cuales no escapa la administración de Obama, que aunque tiene algunos elementos, vamos a decir, que no son del agrado de los sectores más conservadores, más ortodoxos en el manejo de este tipo de políticas, y es cierto que ha tratado de hacer algún tipo de intervención, esta ha sido bastante limitada y en definitiva las condiciones del sistema político norteamericano y la división entre los sectores más conservadores opuestos a esta política los de déficit fiscal no le ha permitido llevar a cabo mucho más. Si trazáramos una línea veríamos una continuidad entre lo que hizo la administración Bush en plano de la economía y lo que ha venido haciendo Obama. Y no creo que en el caso hipotético que fuera elegido Romney, habría una política sustancialmente distinta. En política económica, por razones de cambios, modificaciones profundas, estructurales, que ocurren desde esa etapa, que llevan a la economía norteamericana a insertarse en la economía mundial y a la economía mundial interactuar con la economía norteamericana de una manera distinta, a través de, fundamentalmente, por brevedad diríamos que el aspecto fundamental es la desregulación financiera y la formación de un mercado global de capitales, que sirve de base para financiar a la economía norteamericana. Y es una economía deudora, una economía basada en la atracción del financiamiento externo, y están tratando de hacer cosas, y las cosas que están tratando, algunas de ellas tienen sentido, pero realmente la situación no los acompaña. La razón por la cual Europa
pareciera tan importante, y creo que se dijo aquí, es precisamente porque, dado que la política económica interna está agotada, se está discutiendo por Ben Bernanke, el presidente del Banco Central, el FED, qué política van a hacer, y hay algunas opciones realmente, a mí me parecen muy limitadas y de dudosos resultados, porque en realidad ninguna ha logrado avanzar el crecimiento económico, que va siendo más lento. La economía norteamericana está en este momento en un virtual estancamiento, un crecimiento, pero un crecimiento muy lento y con riesgo de entrar en una recesión. Si desde el punto de vista de la política interna, en parte por la división política entre demócratas y republicanos y por el hecho de encontrarse el año electoral, no hay mucho que hacer en el plano fiscal, lo único que le queda a la política monetaria, y la política monetaria está agotada por las mismas razones. Entonces, no le queda nada. Y si para colmo la economía europea, que en realidad sufrió y está sufriendo esta crisis como una consecuencia, digamos, de la globalización esta que se creó en el mercado y haber sido impactada por la crisis económica y financiera iniciada por la explosión de la burbuja especulativa desde el 2007 a 2008, ahora es como que el perro se muerde la cola. Es un mecanismo de transmisión que va de un lado a otro y como una pelota. Entonces, al final ellos ahora estarían clamando porque algo sucediera en Europa, que por lo menos no sucediera nada muy grave que lo pudiera impactar. Pero yo no soy muy optimista realmente en cuanto a nada de eso, porque también la situación de lo que se trata es de dónde y cómo se va a aportar esas grandes magnitudes de financiamiento, cuando ese es precisamente uno de los problemas. No estamos en los tiempos de que Estados Unidos podía aplicar un plan Marshall para Europa, es todo lo contrario. ¿Y a quién le van a pedir? Bueno, parece que le pidieron a los emergentes, ¿no? Ahora por lo que se acordó. Pero eso es una cantidad irrisoria, dada la magnitud de los problemas. No digo que no sea nada, claro. Todo es relativo, pero me parece que realmente es una situación muy difícil. Él sabe precisamente, me refiero a Obama, de que las elecciones están pendientes del comportamiento de la economía. La campaña de Romney está enfocada a golpear una y otra vez ese tema. Los resultados recientes no han sido nada alentadores y no hay muchas razones para tener un optimismo. A ver, Luis René, leo este cable de Notimex, es del 14 de junio, pero me parece interesante. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el precandidato Mitt Romney confrontaron el día 14, por cierto, sus visiones económicas en el estratégico estado de Ohio, en una creciente batalla retórica que anticipa una apretada elección. Obama, quien se encuentra empatado con Romney en el promedio de las principales encuestas nacionales, ya se dice que ha subido unas décimas, sostuvo que en los comicios del 6 de noviembre próximo no está a debate si la economía necesita crecer más o crear más empleo. Por supuesto que la economía no está donde debe estar, todo el mundo sabe eso. El debate de la elección es cómo crecemos más rápido y cómo creamos más empleo. Esta elección tiene dos muy diferentes visiones de dónde escoger, declaró Obama en Cleveland, Ohio. El ex gobernador de Massachusetts, Romney, y sus aliados en el Congreso creen profundamente en la teoría que hemos intentado en la última década, la teoría que la mejor manera de hacer crecer la economía es desde arriba hacia abajo, señaló el mandatario. Por separado, Romney aprovechó el escenario de una fábrica en la ciudad de Cincinnati, en el mismo estado, para recalcar la necesidad de un cambio en el modelo económico del país. Podemos continuar en el camino para convertirnos más como Europa, con un gobierno más y más grande, podemos ser nuevamente la nación que lidera el mundo, exclamó ante sus simpatizantes. El presidente será una persona de elocuencia sobre sus perspectivas para mejorar la economía, pero no se olviden, ha sido presidente durante 3 años y medio. Las palabras son baratas, la acción es más elocuente. La selección de Ohio por parte de las campañas de ambos para dirimir las diferencias en materia económica refleja la importancia de un estado clave en el desenlace de los comicios presidenciales de noviembre. Ningún candidato republicano ha llegado a la presidencia sin ganar Ohio, y el estado del medio oeste industrial es un
termómetro del ánimo de un sector del electorado que ha sido golpeado primero por la recesión y después por la desaceleración de la economía estadounidense. El promedio de las encuestas levantadas en Ohio en las últimas 2 semanas muestra a Romney con una ligera ventaja. Reitero que acaba de darse ya que Obama lleva una ligera ventaja, pero en el caso de Ohio decía 47 contra 44,5 Obama, una brecha mínima que está dentro del margen de error del sondeo. Durante la pasada semana las campañas de ambos erogaron cada una más de 1,3 millones de dólares de anuncios de campaña, cifra que supera los gastos publicitarios en otros estados claves como Colorado, Nevada y Florida. Creo que ninguno dijo nada nuevo, en definitiva. Mira, en realidad, en esta y en cualquier otra campaña es falso ese manejo de que va a haber una política económica muy distinta o que la responsabilidad de los problemas de la economía es del presidente que está en ejercicio. Ahora, lo que pasa en la vida de la comunicación social en Estados Unidos, de los medios impactando sobre la población de distinta manera, con el uso de esos millonarios recursos para la propaganda, para dar una serie de mensajes que distorsionan o impactan la mente de los electores y crean estados de ánimo favorables o desfavorables. En general parece ser bastante más fácil convencer al electorado, a los votantes norteamericanos, de que la responsabilidad del problema ha sido de Obama, del presidente en ejercicio. Obama llegó, realmente creo que la victoria electoral de 2008 en buena medida fue por otras cosas también, pero fundamentalmente por la agudeza que alcanzó la recesión, la crisis económica y financiera, precisamente desde la segunda mitad del 2008. Ahora no hay una situación semejante, pero el hecho de que una vez, bajo el supuesto de que se había iniciado la recuperación, este proceso, 3 años ya, y no logra resolverse las contradicciones, y además hay todo un conjunto de indicadores muy serios que hablan del deterioro de lo que ha sido el núcleo central del ideario y de la identidad norteamericana, que es la reducción de la clase media, y de todas estas reacciones políticas que se están dando, que también de algún modo están conectadas con eso. Este 1%, somos el 99%, y aunque esto no se traduzca en acciones políticas, es algo que tiene una significación y puede ser aprovechado muy bien, y es el diseño esencial que tiene la campaña de Romney, que además se apoya en la idea que es muy del gusto de los conservadores, en el sentido los conservadores neoliberales, vamos a llamarle así, de hablar de que el mercado es el que soluciona el problema, y este hombre Obama lo que ha hecho es intervenir, tratar de centralizar, inmiscuirse. Eso está en el pensamiento, en la carne del pensamiento norteamericano, y es un aspecto muy fuerte que en mi opinión va a tener cada vez mayor importancia, y tiene otro efecto que a mi modo de ver puede ser negativo, y es el hecho de que la campaña de Obama, en algunos anuncios de esto de campaña, se ha tratado de decir que Romney no fue exitoso en estos elementos, y la reacción que yo he podido apreciar es, bueno, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. En realidad este no es el problema es tú, estás tratando de hacer una campaña negativa y en realidad tú no tienes soluciones, estás tratando de buscar las soluciones por fuera o de culpar al otro, diciendo, no, Romney va a ser peor. Yo no tengo solución. En realidad él no ha logrado hasta ahora, hasta aquí, presentar un programa de alternativa, porque en realidad el programa, la política de Obama hasta ahora es perfectamente consistente en sentido general, y las diferencias en este plano son mínimas. No habría realmente una política muy distinta. Hay matices en todo, y los matices en el caso de Estados Unidos son muy importantes por el tamaño de ese país y por la significación que puede tener para el resto del mundo, o en el caso nuestro, pequeñas modificaciones en la política norteamericana. Pero cambios reales no. Profundo, cambio de tendencia, no. Yo diría que la tendencia
aunque esto es algo en lo cual no todos estamos de acuerdo, entre los analistas o los que se analizan estos temas, lo cual me parece muy bien, pero en mi criterio, el núcleo de las fuerzas conservadoras se mantiene como la tendencia fundamental. Y la administración de Obama no logró, aunque introdujo algunos aspectos que pudieran estar creando la expectativa de que podía ser un regreso a ciertos rasgos del New Deal y todo aquello en la práctica, cuando se hace un balance, no satisface a los conservadores, pero tampoco es verdaderamente un viraje, vamos a decir, de esa magnitud o de ese significado. La razón para mí es por el momento histórico que vive Estados Unidos dentro de la etapa del desarrollo del imperialismo, una fase de globalización que está apoyado su desarrollo en este tema de los flujos financieros y la especulación financiera más que en la esfera productiva. ¿Y qué problema? ¿Qué trampa? Es que la esfera productiva, precisamente la que perdieron, es aquella donde se crean los empleos y donde puede perder Ohio, puede perder Estado, donde en el pasado estaba la industria manufacturera norteamericana. ¿Y cómo hacerlo regresar? Bueno, ya por lo pronto las noticias de hoy dicen que el famoso avance que tenía la recuperación del empleo ha vuelto a contraerse. Claro, ese es el problema, pero no tiene salida. Eso está un poquito claro para nosotros, pero evidentemente es bastante usado en esta campaña. De todas maneras, antes de volver a lo interno de Estados Unidos, no puedo perder la oportunidad de mostrar también un material de las televisoras extranjeras donde se muestra algunas de los líderes latinoamericanos que estuvieron en G20, como Dilma y Cristina Fernández de Kirchner, las dos líderes latinoamericanas que también le dieron un acento distinto y pusieron su impronta dentro de la cumbre del G20. Los líderes del G20 se reúnen en la ciudad de Cabos, en México. Hoy terminarán las conversaciones en la 7ª cumbre, tras 2 días de análisis y propuestas que intentaron encontrar soluciones a la crisis europea y la desaceleración de la economía mundial. Uno de los más interpelados fue el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien se mostró optimista. No obstante, tuvo que rendir cuentas sobre la situación de la economía de su país cuando hoy se conoció que la bolsa española está en crisis y hace pocos días el tercer banco más importante de ese país tuvo que ser rescatado por la eurozona. Esta cumbre ha servido para reunir a varios mandatarios en temas complejos. Obama y Putin se reunieron y dialogaron sin lograr consenso sobre la problemática siria y la necesidad de llegar a un acuerdo diplomático sobre el tema, y también conversaron sobre Irán y su programa nuclear. Aunque se mostró un relativo consenso en algunos temas, como por ejemplo, un relativo alivio por parte de algunas potencias tras la victoria del partido pro-austeridad en Grecia, las presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández resolvieron coordinar políticas de protección del mercado regional ante lo que avisoran será un agravamiento de los problemas en Europa. Ambas mandatarias se reunieron durante 50 minutos ayer en la mañana para consensuar esta posición que defendieron luego ante el resto de los mandatarios. Ambas también defendieron la importancia del Mercosur como alternativa a este foro, ya que allí no se encuentran soluciones, según coincidieron ambas. Y mientras el G20 estuvo centrado en la crisis europea y en la importancia de mantener la estabilidad de la zona euro, una necesidad reiteradamente defendida por los mandatarios asistentes, pero incluso por el presidente norteamericano Barack Obama, el posible candidato republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Mitt Romney, declaró en una entrevista que si él fuera el inquilino de la Casa Blanca, no ayudaría a Europa. No vamos a enviar cheques a Europa, no vamos a rescatar los bancos europeos, vamos a dedicarnos a apoyar a nuestra propia economía. Al exponer su programa de gobierno, Romney defiende la libertad de mercado y la desregulación de la economía a ultranza, los cuales ocasionaron que el epicentro de la crisis financiera internacional fuera precisamente Estados Unidos, lo cual generó un contagio que, unido a otras políticas, trajo como consecuencia una crisis global.
Bueno, creo que podemos liberar a Cristina de su análisis ahora, porque la hemos tenido también en este resumen excelente. Yo creo que sobre todo porque nos trajo también, nos llevó hacia la posición extrema de Romney y diciendo no tenemos que ayudar a nadie. Eso le gusta muchísimo a Luis René, a los conservadores y a la... pero yo quería marcar precisamente la presencia de las dos líderes latinoamericanas, porque hubo un cruce entre Cameron y Cristina Fernández en la cumbre del G20, donde Cristina puso los puntos sobre las sillas. Dice que la presidenta argentina Cristina Fernández y el primer ministro David Cameron tuvieron un fuerte cruce de opiniones por el conflicto de las Malvinas en Los Cabos, donde asisten a la cumbre del G20, dijeron los medios de Buenos Aires. Según relató el canciller argentino Héctor Timerman a medios locales, Fernández le reclamó a Cameron que acepte dialogar por la soberanía de las Malvinas, luego de que el primer ministro se acercara de manera sorpresiva a la mandataria. Cameron se acercó a Fernández para agradecerle su posición en favor de la creación de un Banco Central Europeo unificado que funcione como un prestamista de última instancia a los efectos de disipar los temores sobre el euro, contó el portavoz Alfredo Sosimarro en declaraciones que distribuyó la agencia Telam. La presidencia, que tenía entre sus papeles un sobre con todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre Malvinas, le dijo que se las quería entregar en mano a Cameron. Cameron reclamó a Fernández respetar el referéndum de los isleños convocado para el año próximo con el fin de que los habitantes de las Malvinas decidan sobre el estatus político del archipiélago ocupado por los británicos desde 1833. Lo que realmente se debe respetar son las 40 resoluciones de Naciones Unidas y del Comité de Descolonización, que insta a ambos países a dialogar sobre la soberanía, respondió Cristina Fernández a Cameron, según el relato de los funcionarios argentinos. El primer ministro británico dijo, sin embargo, que no iba a hablar sobre soberanía, se negó a recibir el sobre y se retiró del lugar. Recuerdan los cables que este año se cumple el 30º aniversario de la guerra entre Argentina y el Reino Unido por el dominio de las islas, que dejó un saldo de 900 muertos, más de la mitad de ellos argentinos. Y bueno, Cristina, volviendo al escenario interno norteamericano, Luis René decía que el tema económico en el que debe alcanzar una mayor preeminencia en las próximas semanas, pero recientemente parece que también ha dado un golpe de efecto Obama con otros temas, ¿no? Sí, efectivamente, y tiene que ver con lo que decía Luis René antes, porque aparentemente, como no tienen qué proponer con respecto a la economía, ya se les están acabando las propuestas y los cambios y las ideas de que hay una solución verdadera pronto. El debate electoral a veces se ha estado moviendo hacia otros temas de tipo moral, relacionado con la idiosincrasia norteamericana, y recientemente dos opiniones de Obama han marcado gran repercusión mediática, que quizás más adelante podamos ver con Elisa Beatriz. Uno está relacionado con las declaraciones de Obama sobre su apoyo al matrimonio gay, una noticia que fue muy bien acogida por la comunidad gay en Estados Unidos, pero que también reconocen muchos que tiene que ver con el contexto electoral. Esto es sencillamente una opinión del presidente, no es algo vinculante, pero dentro de las legislaciones internas, dentro de las deliberaciones internas estaduales, la opinión del presidente pesa, y eso ha sido muy bien acogido por esta comunidad. Pero lo más reciente y lo que más impacto mediático ha tenido ha sido la orden ejecutiva sobre el cese de las deportaciones de jóvenes inmigrantes indocumentados, es decir, personas que normalmente, es decir, que estaban en proceso de deportación o que pudieran ser deportados. Él ordenó ese cese, pero es interesante saber a quién él está impidiendo que deporten, porque no es cualquiera, y estas noticias a veces se dan de una manera, como tú decías, a veces el periodismo tiende a simplificar, y entonces damos las noticias así sin contexto y no entendemos bien qué significan. Entonces, en este caso, ¿quiénes son las personas que Obama está impidiendo que lo saquen de las fronteras nacionales? Son jóvenes mayores de 16 años, que es decir, que menores de 30 años que internaron a Estados Unidos, ingresaron a Estados Unidos antes de los 16 años, niños o adolescentes, y que estén estudiando el preuniversitario o estén relacionados con las Fuerzas Armadas y hayan tenido una actuación adecuada. Es decir, personas que ya ellos formaron, es decir, que crecieron en Estados Unidos, que nada tienen que ver, que vinieron incluso a veces relacionados con procesos familiares, pero nada tienen que ver con estos procesos de que vinieron porque quisieron, sino porque fueron traídos cuando eran niños,
se formaron en la educación, en las escuelas públicas norteamericanas, y entonces ahora, por supuesto que sería ilógico deportarlos, ¿no? Y esto está muy relacionado con una ley que Obama prometió, una reforma integral migratoria que prometió en 2008 cuando la campaña, que nunca llevó a cabo, relacionado la ley sueño, el Dream Act, que se rechazó en 2010 por el Senado, pero que evidentemente esta nueva orden ejecutiva, que además no es definitiva, es una orden ejecutiva, no es una ley, lo hace fuera del Congreso, lo cual significa que le está pasándole por encima del Congreso, pero es efímera, dura 2 años, pero si gana Romney, él puede derogar esa orden ejecutiva fácilmente, no tiene la obligación que tiene una ley. Pero fue un golpe de efecto porque pasó por encima del Congreso. Y demuestra que eso era posible hacerlo, es decir, si en 2010 el Congreso no lo dejó aprobar, es decir, no aprobó el Dream Act, que era una iniciativa de él, algo súper comentado en 2008, él ahora pudo hacerlo por orden ejecutiva, porque no lo había hecho antes, ¿no? Es muy interesante y esto tiene además una importancia relevante para la comunidad de indocumentados latinoamericanos, sobre todo la comunidad hispana. Y por eso es que entender por qué ahora, precisamente, porque el voto latino puede determinar las elecciones. En 2008 Obama tuvo un apoyo inmenso de la comunidad de inmigrantes y ahora, como estamos viendo, Obama la tiene complicada en las elecciones. Es decir, no es que tenga una gran ventaja, él tiene que asegurar también, es decir, votos de minorías, unas relativas minorías, es decir, por eso relacionaba el apoyo a la comunidad gay a partir del matrimonio homosexual y el tema de los inmigrantes. Pero hay que saber cuántos deportados y cuántas personas indocumentadas solamente hay en Estados Unidos. Bueno, las cifras no se conocen porque son indocumentadas, pero hay algunas muy conservadoras que dicen 800.000, pero hay algunas, las que más se citan son alrededor de 10 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Estamos hablando de un montón de personas, entre los que están niños, pero al mismo tiempo, esta orden ejecutiva, ¿podemos decir que es que responde a una política consecuente de Obama? Pues no, porque de hecho las cifras indican que durante el mandato de Obama se han deportado más personas que cuando el segundo mandato de Bush, un 30% más. Estamos hablando de 400.000 como un promedio al año de deportados, lo cual indica que Obama está teniendo una actitud mucho más proactiva hacia las deportaciones de inmigrantes, y no podemos olvidar que 2 leyes muy importantes, tanto en Arizona como en Alabama, 2 estados del sur con creciente población hispana, fueron aprobadas leyes que criminalizan al inmigrante. Y esto, como decía, hay que relacionarlo muy bien con las elecciones, porque el problema es que en estos estados donde hay una creciente población hispana también, son estados que se les llaman estados péndulo, ¿no? Que no están definidos todavía si van a votar demócratas o republicanos, y en esos estados donde se deciden las elecciones, porque hay algunos estados que ya se sabe más o menos por dónde vienen, pero son en esos, y da la casualidad que muchos tienen una creciente población. Y otro es un mapa que quizás pudiéramos ver que indica más o menos cuáles son los estados que más están, ahí estamos viendo, bueno, vemos en el extremo oeste ese estado alargado que es California. Ese estado no es un estado péndulo, sino que vota demócrata, pero es muy importante porque tiene un 25% de población latinoamericana y además de inmigrantes, y además aporta 55 votos electorales. Recordemos que las elecciones en Estados Unidos se deciden con 270 votos electorales. Para ser presidente necesitan 200 votos electorales. Y ese que vemos al ladito es Nevada, y además tiene un azulito claro, que estamos viendo ahí que tiene una tendencia hacia Obama. Todavía no se ha definido, pero quizás tiene 6 votos electorales, y además es muy importante porque Nevada en el reciente censo indicó que aumentó sus votos electorales, es decir, que Obama necesita ganarlo porque tiene más votos electorales Nevada. Y entonces, bueno, estamos viendo abajo Arizona, el que no es rojo ni azul. Recuerdo que el azul son los demócratas, los que seguramente serán demócratas, y los rojos los que serán republicanos. Ese abajo, que no es ni rojo ni azul, que es Arizona, además un estado muy importante, tiene 11 votos electorales, pocos porque estos votos están en correspondencia con la población. Probablemente lo gane Romney, que es un estado presidido por un gobernador republicano, y también el censo incrementó, es decir, tenía 10 votos electorales y tras el último censo tiene 11. Entonces, por supuesto, los que vemos en amarillo son los que todavía ni siquiera se sabe, y ahí está la Florida, por supuesto. Siempre la Florida es un estado péndulo muy complicado, tiene 29 votos electorales y en censo también ganó. Y vamos a recordar que en 2008 Obama ganó la Florida masivamente. Los inmigrantes apoyaron a Obama y tuvo un 57% del apoyo en la Florida, el 16% del padrón electoral son inmigrantes. Es decir, que hay que entender esto bien, como que
estas personas que él está evitando deportar, este sector que él está ayudando, supuestamente, porque además incluso se ha dicho que él le ha dado un rostro humano a esto, hay que comprender bien cuáles son los contextos en los que se toman estas decisiones, porque no es una decisión porque sí, ni porque él quiera ayudar, porque no hay una consecuencia en la política, es decir, no hay una secuencia, una tendencia de ayuda a los inmigrantes, sino más bien todo lo contrario, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta para entender que lo que está pasando ahora no es por gusto, ni es por ayudar simplemente a los inmigrantes. Yo te propongo ir de nuevo a la posición de internet con Elisa Beatriz. Tenemos más de lo que sufren los indocumentados y las políticas hacia los indocumentados en Estados Unidos. Sí, buenas noches. En nuestro segundo momento vamos a ver cómo la prensa digital ha reflejado esta medida ejecutiva de Obama del pasado 15 de junio, el pasado día que él anunció al mundo esta medida. Dice que el diario argentino 26 Noticias dice que en busca del voto latino, Obama dejará de deportar a jóvenes indocumentados. O sea, ya en el enfoque mismo del titular nos está diciendo que es en busca del voto latino. Está marcando una tendencia de criterio hacia esta medida. El diario colombiano El Tiempo refleja también una encuesta reciente del diario The New York Times norteamericano, un diario muy importante que hizo una investigación acerca de la posición que tienen los latinos en Estados Unidos o el impacto que tendrían en las próximas elecciones, y dice que los latinos tienen un gran potencial electoral en Estados Unidos, pero están indecisos. Eso quizás, por supuesto, fue lo que llevó a Obama a aplicar esta medida. Recordemos también que los cables han dicho que 5 días antes de que Obama diera esta noticia, los movimientos sociales de indocumentados en Estados Unidos estaban ya anunciando tomar las oficinas de campaña de Obama para presionarlo a que cumpliera con las promesas que había hecho en el 2008. Algunos medios también están reflejando que los electores latinos se dejan seducir por las promesas de Obama. Obviamente esto representa un beneficio para esta población que, aunque se den cuenta de que también puede ser una movida electoral, pues van a tomarlo como quiera que venga, dada la situación tan precaria que tienen en ese país. El diario mexicano La Jornada también nos está diciendo que es insuficiente la mejoría que hace Obama con esto, porque es solamente una decisión temporal que puede ser derogada en cualquier momento y que no satisface por completo las necesidades de esta comunidad tan decisiva en este país. Esto nos sitúa delante de un conflicto que también está reflejando la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, que nos dice que el candidato Obama tiene una ventaja decimal sobre Romney de 0,7 décimas. O sea, es una ventaja muy mínima, y por eso es que esta decisión de Obama es tan importante y clave para los próximos comicios. La prensa está refiriendo también el impacto que ha tenido esta noticia en cuanto a la posición que ha asumido Romney. Dice que acusa a Obama de motivación política por cambio de inmigración. O sea, esta medida es un impulso que está utilizando Obama al voto latino que tanto necesita. Sin embargo, Romney evitó decir si anularía el decreto de Obama sobre deportaciones una vez que llegara a la Casa Blanca. O sea, él lo acusa, pero no dice si lo va a derogar o no, se mantiene reticente en cuanto a esto. Dice, si realmente quisiera encontrar una solución para estos niños o para la inmigración ilegal en Estados Unidos, o sea, Obama, esto es algo que habría planteado en sus primeros 3 años y medio de mandato y no en sus últimos meses, dijo Romney con referencia a esta medida. Recientemente veíamos otros cables de la televisora Russia Today que nos dicen que en Nueva York se había protestado contra la discriminación de negros y latinos por la policía. O sea, hace apenas unos días, unos meses, los cables estaban diciendo que existe una gran discriminación en ese país y que la situación de esta población es muy difícil. Estos son los dos candidatos que van a enfrentarse, y ambos tienen cosas encontradas, pues recientemente Romney terminó su gira proselitista por algunos estados, explicando los puntos débiles de la política económica de Obama como punto a favor de él, y se convocaron protestas
para criticar esa codicia corporativa que representa el Partido Republicano en Estados Unidos. Obama también tiene otro problema en tela de juicio, que es su condición natal, porque su padre no es norteamericano, y entonces esto es otro factor que se está usando contra él en las elecciones actuales. Yo quiero terminar la sección con un video que vamos a mostrar que dio a conocer la televisora BBC Mundo. El video nos muestra la interpelación que hace un periodista cuando Obama dio a conocer al mundo esta información en frente de la Casa Blanca. El periodista le pregunta a Obama y lo cuestiona en cuanto a la efectividad y verdaderas intenciones de él al anunciar esta medida. Sin más, vamos a ver qué nos tiene preparada esta televisora. Good afternoon, everybody. Effective immediately, the Department of Homeland Security is taking steps to lift the shadow of deportation from these young people. It is the right thing to do. Excuse me, sir. It's not time for questions, sir. Not while I'm speaking. Precisely because this is temporary, Congress needs to act. There's still time. Let's be clear. This is not amnesty. This is not immunity. This is not a path to citizenship. It's not a permanent fix. This is a temporary stopgap measure. And the answer to your question, sir, and the next time I prefer you let me finish my statements before you ask that question, is this is the right thing to do for the American people. I didn't ask for an argument. I'm answering your question. It is the right thing to do for the American people, and here's why. Bien, pues en este video que estamos viendo recientemente, el debate es que el periodista le pregunta a Obama, ¿por qué usted se interesa ahora precisamente, a unos meses del enfrentamiento electoral, por los extranjeros y no se preocupa por los trabajadores norteamericanos? Ese es el cuestionamiento que se está haciendo ahora toda la prensa digital, los especialistas, los periodistas y por supuesto nosotros también. Pues con esto me despido y muchas gracias, hasta otro momento. Gracias, Elisa. Bueno, nos queda menos de 2 minutos, quizás menos de 2 minutos para cada uno, quería decir. Tanto Jorge como Luis René nos pueden ayudar un poquito a descifrar este asunto. Algunos podrían pensar también que Romney le mandó a este periodista a Obama porque dijo exactamente lo mismo que Romney. De cualquier modo, los dos están peleándose por el voto latino. Hay mucha intensidad en ese tema ahora, Jorge. Sí, este es un año electoral y la mayor importancia la tienen en estos contextos no los hechos reales ni los acontecimientos, sino la manipulación y la presentación que se hace a la sociedad estadounidense, el papel de los medios, por eso es fundamental. Yo creo que lo más importante sería destacar, Cristina hablaba de la importancia del contexto y fue muy útil que ella presentara el mapa porque daba una idea muy matizada, gráfica, además, de cuáles son las características, cómo se está moviendo el voto en la actualidad. Sin embargo, si tuviera que insistir en algo, diría que es un momento. La situación que se ve está muy definida en términos circunstanciales o coyunturales. Esto quiere decir que puede ser muy volátil y muy variable de aquí a noviembre. Nos quedan 5 meses, faltan las convenciones de los partidos en el verano, entre agosto y septiembre, faltan los grandes debates televisivos entre los dos candidatos a la presidencia y el propio desenvolvimiento en términos reales, en términos objetivos de la economía, de la política exterior, pueden cambiar los grados de adhesión, de simpatía, de popularidad de una u otra figura. El momento es de gran incertidumbre en la población. Si tuviéramos que sintetizar desde un punto de vista, digamos, de clima subjetivo, de atmósfera psicológica, lo que la define es cierta desilusión, bastante desencanto, frustración, incredulidad ante todo lo que ha venido pasando. La imagen de Obama se caracteriza por haber despertado todas esas expectativas iniciales. Tú las recordabas, Arlene, la promesa del cambio, y esto no ha sido pues tanto. Los Estados Unidos siguen siendo un país profundamente dividido y polarizado, donde no queda muy claro cómo se va a resolver el conflicto entre los proyectos de nación que proponen uno u otro partido, los liberales o los conservadores desde el punto de vista ideológico, si se tratara. Las dos alas de un mismo partido. Sí, están presentes estas dos corrientes ideológicas dentro de los dos partidos.
Pero hay un aspecto muy importante que se puede decir muy rápido. Aquí hemos mencionado muchas veces el peso que tienen los Estados Unidos en sus procesos políticos a lo largo de la historia y su cultura. Esa imagen del WASP, del White Anglo-Saxon and Protestant, el blanco anglosajón de origen y protestante. Resulta que Obama no es blanco y Romney no es protestante porque es mormón. Por tanto, están en conflicto ahí, en competencia, dos figuras que no entran dentro de las codificaciones tradicionales de la cultura política de la sociedad norteamericana. Hay cierto empate en estos estados péndulos que presentó Cristina, que es muy importante. Ahí es donde se va a decidir en gran medida la elección, y ambos candidatos, Obama y Romney, tienen que acudir también a los votantes, a los electores independientes, que como sabemos redondean alrededor del 44%. Por tanto, está por ver qué puede ocurrir ahí, y entre tanto Obama sigue sufriendo las promesas incumplidas, no ha enfrentado el problema de una reforma migratoria con un sentido integral, no ha logrado equilibrar el presupuesto, no logra resolver la crisis económica ni el problema del desempleo, pero sin embargo tiene muy contento a muchos sectores por su desempeño en la política exterior y por lo que fue, ¿no? Todavía recoge la resaca de la reforma migratoria. Entonces hay que seguir con mucha atención las próximas semanas y los próximos meses, y seguramente la cuestión de la economía, que es el plato fuerte del pollo de arroz con pollo, es lo que va a dirimir las diferencias. Y por ahora el sector inmigrante tiene más, el péndulo está más girado hacia Obama que hacia Romney. Sí, aunque esto tiene mucho de mito también. Realmente la presentación de los hispanos, que tradicionalmente desde la década de 1930 han sido base electoral del Partido Demócrata, han tenido posiciones de izquierda, estuvieron entre los soportes electorales de Obama en las elecciones del 2008, pero están siendo cortejados, como se veía en la información que presentaba Elisa Beatriz, también por Romney, y las medidas de Obama en este contexto están dentro del marco electoral, son manipulaciones políticas, pero se sigue apostando a ver quién capta el voto de los latinos. Luis René, se me acabó el tiempo, lo cual quiere decir que yo dejo la pregunta y quizás la respuesta venga a la próxima mesa redonda sobre Estados Unidos, pero quizás sí podamos decir de sí o no. La economía real norteamericana llegará a ganar peso serio en el debate en algún momento antes de noviembre. Definitivamente para mí es el problema fundamental. Pero se debatirá. Digo, ¿habrá serio debate en torno al tema? ¿O seguirá dándose de costado, atacándose uno al otro? De una perspectiva negativa, Obama lo ha estado haciendo, pero sí, yo creo que es el tema principal y va a seguirse debatiendo y va a seguir siendo el eje de sobre todo la campaña republicana de Romney. Faltaría ver quién va a ser elegido por los republicanos como vicepresidente, que es un elemento importante que no se había señalado. Ese sí es un tema, porque ahí hay un candidato tremendo por ahí. Se está haciendo, y hay evidencia de que el comité de campaña de Romney está haciendo un trabajo muy cuidadoso al respecto, que es lo que podría hablar también el voto latino. Trata de jugar con eso. Y además el tema del voto latino es cierto que va más con los demócratas, pero el problema es que una elección apretada, perder una pequeña cantidad de eso, aunque siga teniendo la mayoría, es perder las elecciones. Entonces queda pendiente para la próxima mesa, sobre todo porque vamos a la Florida entonces seguramente. Gracias a los tres por habernos acercado a estos temas, lo dejo así como una expectativa abierta hasta la próxima mesa redonda sobre este tema. Les agradezco muchísimo y nos despedimos. Las imágenes del día también recuerdan la historia en Estados Unidos. Hace 59 años, un día como hoy, fueron ejecutados bajo falsas acusaciones de espionaje los esposos Rosenberg. Con este recordatorio estamos despidiéndonos esta tarde-noche de la mesa redonda. Hasta un nuevo encuentro. Muy buenas tardes.